Tarde a todos, que Dios les bendiga de manera rica y abundante. Vamos a tratar el tema titulado Profecías Mesiánicas. Profecías mesiánicas. Tenemos una corta oración. Bendito Dios y Padre nuestro, en este momento, instrumentos débiles, pecadores y sumamente necesitados de tu presencia. Venimos ante ti, Señor, no solamente a pedirte, venimos a clamar y a suplicar que tu divina presencia pueda ser una realidad y que se mueva en el santuario y en las vidas particulares de cada creyente que ha venido a adorar. Y de igual manera, Señor, de las visitas que también junto a nosotros reconocen tu señorío y se han congregado en este lugar para decirte a ti será la gloria y la alabanza. Trae palabra directamente del cielo a nuestras vidas, Señor, y que el instrumento humano quede vedado, quede ocultado, que nadie preste atención al instrumento humano pecador, finito, pero que prestemos mucha atención a la revelación que a través de un instrumento mortal tú envías a los fines de hacernos crecer en espíritu y en verdad, y que solo tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por amarnos. Contamos que tu Espíritu Santo ya está con nosotros y continuará en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues, amados hermanos, Dios les guarde nuevamente a todos acá. Vamos a estudiar el tema profecías mesiánicas y quisiéramos recordarle a la audiencia y a todos aquellos que de manera diferida podrían estarnos mirando eventualmente a través de las redes, porque el mensaje se está grabando y también estará en las redes sociales en su momento. Queremos también que hasta ustedes llegue la gracia redentiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, particularmente en esta época del año donde se recuerda el nacimiento de Jesús y hay ambiente festivo, secular, pero también religioso, independientemente de que nosotros sabemos que Jesús no nació en la época, pero de alguna forma nos envuelve el ambiente y no podemos pasar por alto lo que está ocurriendo allá afuera y no debiéramos inclusive pasarlo por alto. Por el contrario, podemos aprovechar para enfocarnos en cuál es la revelación escritural inspirada y a través de la cual el Señor nos manda un mensaje a cada uno de nosotros. La Biblia es un libro eminentemente profético. Por varias ocasiones aquí en este santuario nosotros hemos hablado y otros mensajeros han hablado acerca de las profecías relativas o alusivas a el segundo retorno de Cristo en majestad y gloria. Sin embargo, hoy quisiéramos enfocarnos primariamente en las profecías mesiánicas, aquella revelación escritural del Antiguo Testamento, la Biblia que tenían los hebreos, el Antiguo Testamento, y que señalaban el primer advenimiento de Jesús. Y es que, mis queridos amigos, y es que, mis queridos hermanos, todo el Antiguo Testamento está plagado de insinuaciones, referencias, mensajes alusivos o relativos a el primer advenimiento de Cristo, o de su ministerio, o de su accionar, de su trabajo aquí en la tierra desde que nació en Belén. Y podemos citar algunas. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la tentación de Jesús que está referida en los evangelios, allí en Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 1, en Lucas capítulo 4, y donde el evangelio refiere que el enemigo de Jesús y de nosotros, Satanás, se presentó allí en el monte después que Jesús hubo terminado su bautismo y previo a el inicio de su ministerio público, se presentó Satanás para tentar a Jesús, inclusive citándole porciones bíblicas, versiones escriturales referidas en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo contrarrestó o le contestó Jesús al enemigo que le traía las tentaciones? ¿Cómo le contestó? Con un escrito está. Ustedes saben, por ejemplo, que la primera tentación que tuvo que ver con
el apetito. Cuando Satanás insinuó que, bueno, si tú tienes tanto poder, fíjate que has pasado 40 días de ayuno, ¿por qué no utilizar parte de tu poder y hacer que esas piedras se conviertan en pan? Jesús le respondió, ¿con qué palabras? No solo de pan vivirá el hombre, pero se trata de que esa es una referencia de Deuteronomio, donde el Señor ya había establecido que el hombre no puede vivir solamente del alimento espiritual. Así es que se está citando el Antiguo Testamento. Recuerdan también cuando el enemigo le dijo, pues lánzate de esta cúspide, de esta cima encumbrada, porque la Biblia dice de ti, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Está registrado eso? Claro que sí, en Salmos, recuerdan ustedes el capítulo 91 habla de eso. Así es que simplemente para decirles cómo el inicio del ministerio de Cristo ya estaba de alguna forma profetizado, este diálogo, si se quiere, del Señor Jesús con el enemigo, y cómo allí se introducen pasajes escriturales del Antiguo Testamento. Pero hay muchos más que narran acerca de la carrera ministerial de Cristo, y yo les menciono uno, por ejemplo, Isaías capítulo 9 versículo 6. Allí aparecen por lo menos 5 nombres, cualidades o características por los cuales se habría de conocer a Jesús. Recuerdan ese texto bíblico, ¿verdad? Lo quieren buscar, Isaías capítulo 9 versículo número 6, dijimos. 5 nombres, 5 menciones a través de las cuales se iba a identificar a Jesús. ¿Cómo dice el texto? ¿Me ayudan ustedes? Yo puedo recordar algunas de esas características. Una de ellas es admirable. ¿Qué más dice? ¿Cómo comienza el versículo? Consejero, Dios nuestro, Padre eterno, príncipe de paz. Pero eso es refiriéndose a Cristo, ¿sí o no? ¿Y aparece dónde? En Isaías capítulo 9 versículo número 6. Si seguimos rastreando aquí este libro que se le ha considerado el de Isaías como el profeta evangélico, y llegamos al capítulo 40, allí aparece una mención nada menos que de el precursor de Cristo, quien debería aparejar el camino, preparar el ambiente, allanar los caminos, preparar las conciencias de los individuos para quien vendría detrás de él, de quien dijo él, no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pues entonces a él le conviene crecer y a mí menguar. ¿De quién se está refiriendo allí? ¿Sobre qué personaje que sería el precursor de Cristo está haciendo mención Isaías capítulo 40? ¿Cómo se llama ese personaje que preparó el camino de Cristo? Sí, Señor, Juan el Bautista, de quien también se habla en Malaquías capítulo 4 con la referencia de Elías, el Elías que debía venir a preparar el camino para el Señor. Y es también otra mención justamente del mismo personaje de Juan el Bautista. Pero hay otras referencias bíblicas también en Isaías capítulo número 53. Habla de el Mesías sufriente, ¿verdad que sí? Un texto que habla de que como oveja fue llevado al matadero ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, y que estaría allí el cordero sufriente, refiriéndose a Jesús. Y esa es una referencia bíblica que aparece en Isaías capítulo 53. ¿Y qué decir, por ejemplo, de Ageo capítulo 2 versículo 7, hablando de que Cristo entraría al templo, y allí se le menciona con el nombre de el deseado de todas las naciones? Ageo 2:7. Pero volviendo a Zacarías otra vez, si queremos, capítulo número 9 y versículo número 9, habla de que Cristo entraría triunfante a Jerusalén montando sobre un animal, y menciona el nombre del animal específicamente. ¿Cuál era este animal?
Un pollino que equivale a lo que nosotros conocemos como un burriquito. Un burriquito. Y ya Zacarías había vislumbrado por inspiración profética cuál era la manera en que Cristo entraría de manera triunfal a Jerusalén, montado en un pollino. ¿Y qué dice Miqueas capítulo 5 versículo 2? Éfrata Belén, de ti nacerá el Salvador del mundo. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Hermanos y amigos, estas referencias, también hay otras que hablan de que sería sepultado con los ricos sería su parte. Zacarías 12:10 habla de que se partirían ropas y de que sería atravesado su costado. Zacarías capítulo 12 versículo 10. ¿Cómo puede ser que todas estas referencias a la vida y ministerio de Jesús estuviesen referidas por hombres que vivieron, atención, 500 y 600 años antes de que apareciera el Mesías? 500, 600 años antes de que Cristo naciera en el pesebre. Y ya la Biblia del Antiguo Testamento me estaba hablando del Cristo que vendría, que iba a nacer en Belén, que iba a entrar de manera gloriosa, que iba a ser tentado, cómo le iba a contestar a Satanás, que iba a entrar en un burriquito, que sus ropas serían repartidas y se echarían suerte sobre ellos, que sería enterrado con los poderosos en un sepulcro nunca usado, que sería llamado príncipe, admirable, Dios nuestro, consejero, príncipe de paz, que habría un precursor que allanaría el camino para que entonces él desarrollara su ministerio, y todo esto ocurriendo por hombres que nunca miraron en persona al Cristo del cual ellos hablaban. Esto nos trae algunas enseñanzas a nosotros. Lo primero que yo puedo aprender de esto es la certidumbre de la palabra de Dios. Amén, iglesia. La certificación de que esta palabra no vino por inspiración de hombres o de manera individual o particular, porque nunca ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habla Pedro 1:19, hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. De otra manera nadie puede predecir lo que en 500 o 600 años habría de ocurrir con una certidumbre tan matemática y con una certeza tan al punto, diciendo lugares, momentos, hasta el burrito, el lugar, cómo se llamaría, qué iba a pasar, qué le iba a decir Satanás, cómo iba a responder él, y todo esto 600 años antes. Profecías mesiánicas. La Biblia establece dos eventos básicos e importantes en el plan redentivo. Y hermanos queridos, nosotros podemos estar seguros que las profecías que se cumplieron con tanta exactitud matemática, alusivas o relacionados al primer evento de la venida de Cristo a la tierra, implica que la Biblia es cierta y verdadera, inspirada por el Espíritu Santo. Y que así como la primera parte se cumplió, no tenemos la menor de las dudas de que lo que resta por cumplirse también habrá de cumplirse con la misma exactitud. Amén. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y la palabra del Señor es cierta, veraz y verdadera, y que penetra como una espada de dos filos y discierne los corazones, los pensamientos y las intenciones del corazón, porque llega hasta los tuétanos, hasta la médula, hasta el interior, hasta el hipotálamo, hasta las neuronas, hasta lo interior de tu ser, para liberarte, para conocer de ti y también para ofrecerte liberación, como hemos dicho. Así es que podemos confiar en nuestro Dios. Amigos, hermanos queridos, hablando de profecías mesiánicas, hay una que no hemos mencionado. La Biblia también profetizó
en lo relativo al primer advenimiento de Cristo, cuándo nacería Cristo, como hemos dicho en Miqueas 5:2, pero también cuándo sería bautizado Cristo y en qué momento determinado de la profecía estaba marcado como el momento en que Cristo habría de ser ungido o bautizado. Tremendo. Y cómo se desarrollarían los eventos de la última semana de la vida de Cristo. Gálatas 4:4 dice: porque llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor envió a su Hijo nacido de mujer, cuando el tiempo profético lo marcó, cuando debía comenzar Cristo a accionar públicamente. Y la Biblia señala cuándo. Y Daniel dice cuándo, inspirado por el Espíritu Santo. Cuando leemos Daniel, capítulo 9, habla allí de que a la mitad de la última semana del plazo atribuido a la nación israelita para que se pusieran a tono con Dios. Ustedes saben, esa era la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo que Dios levantó, la nación que debería ser santa, sacerdotes, pueblo adquirido, para que dieran una luz a los paganos, a los que adoraban el sol, a los que eran politeístas, a los que voluntaria o ignorantemente decidieron rechazar a Dios, y el Señor quería alcanzarlos. Entonces elige a Israel y se casa con Israel, o quiere matrimoniarse con la iglesia del Antiguo Testamento. Dice: Jehová tu Dios es tu hacedor, es tu marido, Israel. Pero Israel no quiso entrar en ese pacto de cercanía, de coinonía, de amistad, de relación cercana, íntima, y prefirió los dioses paganos y prefirió los ídolos. Y Dios vez tras vez buscando a Israel. ¿Será, iglesia, que podríamos estar repitiendo la misma escena? ¿Será que de alguna forma nosotros nos comportamos como los israelitas de antiguo, con todo el caudal y el arsenal profético a nuestra disposición, inclusive los testimonios, por extensión los testimonios, la palabra profética más segura más los testimonios? Y segunda Crónicas 7:14 nos dice que 20:20 debo rectificar: creed a vuestro Dios y estaréis seguros, creed a vuestros profetas y seréis prosperados, para que te vaya bien. Obedece la escritura, la revelación escritural e inspirada. Hey, iglesia, hazle caso también a tus profetas. Allí te marca o te traza las pautas para que te vaya bien, para que no te equivoques de senda, para que sepas el camino por donde debas andar, para que puedas escuchar una voz detrás de ti diciéndote: este es el camino, andad por él. ¿Qué les parece si miramos un poquitito así, a grosso modo, resumido, esta profecía que establece el comienzo del ministerio de Cristo? Porque en los próximos minutos vamos a hablar de los últimos años del ministerio de Cristo, y tal vez de la última semana del ministerio de Cristo. Vamos a mirar en las Escrituras lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo número 4. Allí aparece el inicio del ministerio de Cristo, justa y precisamente después que el Señor terminó de ser tentado. Una explicación introductoria para que podamos tener el marco de conocimiento necesario para asimilar el pensamiento o el enunciado que a continuación paso a expresar. Capítulo número 4 de Mateo, las 3 tentaciones de Cristo. Repetimos, Mateo capítulo 4, estas tentaciones se repiten también en Lucas capítulo 4, por cierto. O sea que tanto en Mateo como en Lucas, la misma porción bíblica de las tentaciones aparece en el capítulo 4, en Mateo y en Lucas. En Marcos aparece una breve reseña en el capítulo número 1, pero vamos a detenernos básicamente en el capítulo número 4. No vamos a hablar de las tentaciones, que ya brevemente hemos hecho una reseña y nosotros manejamos esa porción de la Biblia. Pero
Vamos a ver cuándo Cristo principia su ministerio. Y yo quiero hacer una pregunta que va a ser contestada con la Biblia, porque debe ser así. A la ley y al testimonio, un escrito está, un así dijo Jehová. Nosotros no podemos especular. A mí me parece, yo creo porque yo leí y yo he llegado a la conclusión. Eso no sirve. Lo diga Leonardo Robles, lo diga un diácono, lo diga un anciano, lo diga un pastor. Si no habla el predicador con un reforzamiento de la escritura inspirada, podrá ser una buena disertación. Lo que no es un sermón bíblico, porque el sermón bíblico debe estar basado en un así dijo Jehová. Así es que vamos a lanzar una pregunta y tal vez podríamos contestarla, pero luego la Biblia nos va a decir si nuestra respuesta fue acertada, cierta, o si necesita un correctivo. La pregunta que lanzo a la sala es la siguiente: cuando Cristo comienza su ministerio, que de acuerdo a la profecía de Daniel 9 sería en la última semana de las 70 semanas. No sé si están de acuerdo conmigo los estudiosos de la profecía. En la última semana. ¿Cuál sería la última semana? Si son 70 semanas. Después de concluida las 69. ¿Estamos claros? Después de concluir las 69 semanas. Muy bien. Allí dice que a mitad de la semana, al comenzar la semana él sería ungido y a mitad de la semana sería hecho muerto. ¿Hemos leído eso en Daniel 9? Muy bien, hemos leído eso. Cuando Cristo inicia su ministerio, primero es bautizado. Es bautizado, y eso está en Mateo capítulo 3, versículo 13, que vino a Galilea, al río Jordán, y fue bautizado por un predicador que nosotros conocemos su nombre, que habría de ser o eventualmente llegó a ser el precursor, el que introdujo a Cristo al ministerio. Y ustedes me respondieron hace un ratito que corresponde al nombre de Juan el Bautista, quien le bautizó en el río que se se llama Jordán. Después de ahí, la Biblia refiere que Cristo va a orar o a ponerse en comunicación con su Padre porque necesita fuerza de lo alto, necesita el empoderamiento del Espíritu Santo de una manera particular, porque viene a cumplir la obra que el Señor, su Padre, le ha encomendado, y necesita de alguna manera especial estar conectado con el cielo. Y se va Jesús a orar y ayunar en un alto monte. En ese contexto es que se le aparece Satanás y les presenta las tres tentaciones. Pasado el examen con buenas notas o con excelentes calificaciones, la más alta, Jesús desciende y dice la Biblia entonces en el capítulo 4 de Mateo que comienza su ministerio en una región llamada Galilea y en un área al otro lado del Jordán donde fue bautizado, que se llama Capernaum. Y aquí viene la pregunta: ¿cuál fue el primer sermón de Cristo? ¿O qué tema trató Cristo en su primer sermón? ¿Cuáles fueron las primeras palabras de instrucción al inicio de su ministerio? Lo que no es la respuesta correcta, y aquí voy a dar una introducción, no fue el sermón del monte. Ese no fue su primer sermón, el que aparece en el capítulo 7, un poquitico más adelante, donde habla de las bienaventuranzas, bienaventurados, donde más adelante enseña el Padre Nuestro. No fueron las bienaventuranzas su primer sermón. ¿Cuáles fueron sus primeras instrucciones, sus primeras enseñanzas? Con lo que primero Cristo arrancó su ministerio. Si es hoy, vamos a decir el Señor, pero por ahí no es que se comienza. Se comienza por el ABC. La fe de Jesús me dice que eso no es el primer tema. El manual bautismal, el librito de instrucciones que nosotros tenemos hoy, me dice que así no comienza un evangelista, que no es por ahí que debemos comenzar los estudios bíblicos. Hermanos queridos, la Biblia rompe muchos patrones, ¿saben? Y Jesús en su ministerio rompió muchos patrones clásicos establecidos que tenemos como un ABC. En la vida y en el ministerio de Cristo las cosas no funcionaron precisamente con los patrones estipulados y con la mente tal vez un poquito humana que nosotros tenemos. ¿Cuál fue el primer sermón de Cristo, su primer estudio bíblico, con lo que primero confrontó a la gente? Sí, Señor. ¿Y por qué?
¿Por qué? Arrepentidos, ¿por qué? Había una razón de eso. Porque se ha acercado el reino. Hermanos, yo quiero preguntarles, lo vamos a leer de la Biblia para confirmarlo en un ratito. Yo quiero preguntarles, ¿y Juan el Bautista, el precursor de Cristo, el que introdujo al Señor, el que abrió las puertas para que uno mayor que él, quien vendría después de él, comenzara a predicar con fuerza en toda la región circundante, no solamente allí en Galilea, sino allí en del mar y del otro lado del Jordán? ¿Cuál también era la predicación de Juan el Bautista a la gente a quienes llamó generación de víboras? ¿Cuál era el sermón de Juan el Bautista? Arrepentidos también, porque Cristo ha llegado. ¿Y saben qué? A la iglesia hoy se le llama, ¿saben cómo? El tercer Elías, porque a Juan el Bautista se le identifica como el número 2. Y el primero es aquel personaje que fue llevado al cielo en el carruaje, Elías Tisbita, que está en Primera Reyes 17, el que se confrontó con el rey Acab. Pero vamos ahora a confrontando la Biblia, confirmar lo que ustedes me han dicho, y yo creo que la respuesta ha estado acertada y correcta. Así que usemos la Biblia y vayamos al capítulo 12. Vamos a leer el versículo 11 a los fines de contexto. Mateo 4:11. Terminadas las tentaciones, ¿qué ocurre? El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Terminaron las tentaciones, las 3 tentaciones. Subtítulo en mi Biblia, no sé si aparece en la de ustedes: Jesús principia su ministerio. Comienzo a leer el 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Vamos a saltar hasta el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombras y la muerte, luz les resplandeció. ¿Qué luz? Versículo 17, aquí está la respuesta. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, he aquí su sermón: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así inicia Jesús predicando su primer sermón en su ministerio. Son pecadores, necesitan arrepentimiento. ¡Ey! El reino se ha acercado. Tiempo de hacer cambios, tiempo de reavivamiento y de reforma. Ya lo había dicho su predecesor, y ahora él en persona, a quien la Biblia refiere como el que debía crecer, mientras que Juan debía menguar, comienza con la misma temática que su predecesor. Arrepentimiento, pueblo, ha llegado la hora, el reino está aquí, se ha acercado el reino. Cambio, Israel, es necesario que ya todos entiendan que el reino de los cielos se ha acercado. No estaba hablando de la segunda venida, se estaba llegando de quien patrocinaba el reino. Él estaba hablando de la persona salvación, de él mismo. Estaba hablando del Cristo que eventualmente el pueblo rechazó, porque a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Esta predicación fue exacta e inmediatamente después del bautismo y de las tentaciones. Y así comienza el ciclo de sermones de Jesús, con un sermón de arrepentimiento y anunciando que el reino ha llegado. Esto ocurre, hermanos, en otoño del año 27. Lucas dice que Cristo comienza su ministerio cuando era como de 30 años. En el conteo y la cronología del calendario gregoriano romano que nosotros usamos, hay allí una diferencia de años. Año 27, comenzando su ministerio en el otoño, pero Cristo realmente es de 30. ¿Qué pasa allí? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero el año 27. Ahora, contando del año 27, cuando Él comienza su ministerio, y este año 27 marca la última semana profética de las 70, ¿sí o no? ¿Cuándo termina las 70 semanas? En el año con el apedramiento de Esteban. A ver, estudiosos en la profecía. En el año 34. Entonces, ¿cuándo comienza el conteo de los últimos 7 años para llegar al 34? En el 27. En el 27, en el otoño. ¿Por qué en el otoño? Porque así había comenzado las 70 semanas allá, cuando en Esdras 7 y en Nehemías se dice que 70
semanas están determinadas o cortadas del gran total para Israel. Y comenzaron en el otoño del 457. Cumplidas 69, entonces la última semana nos lleva a los últimos 7 años, entiéndase el año 27, también el otoño, porque en el otoño comenzó el conteo. Entonces, del otoño 27 a otoño 28 va un año, ¿sí o no? Del 28 al 29 van, del 28 al 29 van, del 29 al 30, rectifico, van 3 años. Y de otoño, año 30, a la primavera del 31, ¿va cuánto? ¿Qué tiempo? Medio año. De otoño del 30 a la primavera del 31 van 3 años y medio. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3 años y medio. La profecía me decía, refiriéndose a Cristo, que a la mitad de la última semana, de la mitad número 70, sería quitada la vida al Mesías, porque vendría el Mesías príncipe que sería ungido. Eso fue cuando fue ungido en el bautismo. Pero a la mitad de esos últimos 7 años, que es la semana profética, semana de tiempo, una semana profética son 7 años, que a la mitad, entiéndase, en la primavera del año 31, sería quitada la vida al Mesías, como en efecto ocurrió, hermanos. Todavía habrían de correr 3 años y medio más para que terminara la semana 70, y eso fue del 31 entonces al 34, cuando fue terminada la gracia para el pueblo hebreo como pueblo, y apedrearon a Esteban. Qué maravillosa precisión profética. Y ustedes saben cómo se desarrolló el ministerio de Cristo. Dijimos ya cómo comenzó su sermón, cómo comenzó su ministerio, debo decir, y cómo continuó su ministerio. Un poquito más adelante, en el mismo libro de Mateo, habla de 3 áreas que Jesús desarrolló en su ministerio. El ministerio tripartito le he llamado yo. En el capítulo 9, versículo 35, en el mismo libro de Mateo, 3 o 4 páginas después. Mateo capítulo 9, y del capítulo número 9 vamos a leer el versículo número 35. Mateo 9, 35, y esto es lo que dice el registro inspirado. Citamos: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, haciendo 3 cosas. Número 1, enseñando en la sinagoga de ellos. Número 2, iglesia, predicando el evangelio del reino. Y número 3, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, de acuerdo a la Biblia, el ministerio tripartito de Cristo consistía en 3 áreas con las cuales él ministraba a la gente allá afuera. ¿Cuáles eran esas 3 áreas? ¿Qué cosa hacía Cristo en su ministerio? Predicar. ¿Qué más? Enseñar. Número 2, ¿y qué más? Y sanar. Ministerio tripartito de 3 áreas: predicar, enseñar y sanar. No olviden eso. El ministerio de Cristo tenía 3 partes: predicar, enseñar y sanar. ¿Saben ustedes que en los últimos días la única obra misionera que se va a hacer es la obra médico-misionera? La obra médico-misionera es la única línea ministerial que va a existir. Eso es otro tema, pero le quiero decir que no me lo saqué yo. Elena White dice: nada más se va a hacer. La única línea ministerial será la obra médico-misionera. Hermanos queridos, en este contexto de Cristo realizando un ministerio tan completo, tan abarcante, ¿qué se quedaba afuera allí? Estaba cubierta la necesidad espiritual de la gente, presentándole el reino de Dios, el reflejo del Padre, la voluntad del Padre, que el Señor quiere que nosotros hagamos y cómo hacerlo, a través de la predicación. Pero también
el Señor era un maestro. Y así le decían sus alumnos, los discípulos. Le decían rabí, porque enseñaba. Decid bien, porque realmente lo soy. Jesús dijo en un momento que le hicieron referencia a ese término. Pero también Jesús sanaba. Y cuando sanaba, sanaba de manera integral. ¿Qué quiere decir una sanación, una curación integral? Que sanaba el cuerpo, pero también sanaba el alma. El Señor también sanaba las tristezas. El Señor ministraba a los desvalidos, a los parias, a los desviados, a los que eran marginados, como las mujeres que las tenían al menos, a los extranjeros, a los cuales ellos consideraban gentiles, que no podían ni tocar las cosas santas en su exageración y su fanatismo farisaico, y el Señor los atraía. A los niños que no podían ni siquiera estar en el ala central del templo, sino en un salón contiguo allá junto con las mujeres, porque no tenían mayoría de edad. El Señor decía: no los mantengan alejados, no dejen que los niños estén en aquel lugar, dejen que los niños vengan a mí. Y los cargaba y los trataba con afecto, y se sentían cercanos a Cristo. A los pobres, a los enfermos, a los que nadie quería tocar, como los leprosos, Jesús le ponía la mano. Quería derribar las barreras, como aquella de que el sábado era una carga. Y el Señor quería entender que misericordia quiero y no sacrificio. Lo importante es la gente. El Señor no ha venido por ese hermoso templo del cual no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor vino por individuos, no por instituciones, no por edificios, no por sistemas, no por organizaciones. El Señor murió en la cruz por gente. Gente como tú, querido amigo, gente como tú, mi querido amigo, mi querida hermana. El Señor no vino por este edificio. El Señor vino a salvar vidas, a salvar personas. El Señor sabe que los edificios son materiales y no sienten, pero Él sabe que tú tienes emociones. Él sabe que tú tienes sentimientos. Él sabe que tienes problemas en el hogar. Él sabe que tienes dolencia en ese cuerpo mutilado, porque la enfermedad te ha golpeado por el peso del pecado fuerte y duro. Y a eso vino Él, no a salvar sistemas, no a salvar la religión judía, no a salvar la organización, no a salvar un edificio que sería derribado eventualmente. Vino por personas, por seres humanos. Vino por ti, vino por mí. Vino a hacernos sentir que éramos útiles, para que recordáramos que somos importantes. Y hermanos, en ese ministerio de Cristo destaca la última semana. Oh, qué semana. Qué semana de esos 3 años y medio de la primera parte de la semana 70. La semana comienza con una reunión interesante en casa de Simón, donde una mujer 7 días antes prepara y unge el cuerpo de Jesús. ¿Cómo se llamó esa mujer? María. ¿Hermana de quién? Sí, de ese mismo. ¿De quién? ¿A quién había resucitado Jesús? La hermana de Lázaro. Parece que no era una mujer de muy buena reputación. Tal vez no tenía muy buen nombre. Y estaban cuestionando a Cristo porque estaba permitiendo que esta mujer tuviese un acercamiento físico con Él. Y hasta estaban conjeturando, ¿saben ustedes? Hasta el día de hoy están conjeturando con respecto a María Magdalena y la persona de Jesús. Porque de acuerdo a los chismes, Jesús permitió que ella fuera muy familiar con Él, al punto de que le tocó, al punto de que besó sus pies, lloró junto a Él, y Cristo incólume se lo permitía. Y con sus cabellos, esta mujer dolida por su vida de pecado, dice que enjugaba con sus cabellos, y con sus cabellos acariciaba los pies de Cristo secándolos. Y la gente decía: si fuera profeta, sabría la mala calaña de esa señora que está ahí, porque cosa buena no es. Ustedes conocen la historia. Hermanos queridos, Jesús vino
a romper cadenas. Y como dije antes, vino a salvar individuos, los parias, la gente de los gueros, la gente que nadie entiende y que nadie quiere, los despreciados que de alguna forma entendemos que han llegado demasiado lejos o demasiado hondo para no ser alcanzados. Qué visión más estrecha del amor de Dios. Oiga esto, hermano querido. El día que yo o usted o alguien piense que alguien está tan lejos o tan hondo que no pueda ser alcanzado, estamos disminuyendo el poder de Dios. ¿Sí o no? O sea, Dios no puede con él. El pecado de él es tan hondo y tan profundo. La manifestación de la vida de ese hombre o de esa mujer ha ido tan hóntico, tan profundo, que el Dios no tiene fuerza para alcanzarlo. Mentira del diablo, sí puede. Dios puede. Hermano, se tiró el pecado de todo el mundo en sus hombros. ¿Saben qué dice el deseo de toda la gente? Que la sangre que brotaba como sudor del cuerpo de Cristo fue producto de la angustia y la agonía inmensa de todo el pecado de la humanidad. Y que en la cruz, aunque es sumamente doloroso que sea lacerado el cuerpo de una persona siendo atravesado por clavos, habiendo ya sido latigado y había sido torturado y sin comer, pero que aunque esto físicamente representaba un gran dolor, el pesar real de Cristo lo constituía el pecado de la humanidad. Hermanos, y si Cristo allí en la cruz no hubiese tenido los pecados míos, esa carga hubiera sido mucho más liviana, porque los míos son muchos y los tuyos. Solo con los míos tenía Cristo para que sus hombros se sintieran pesados. Solo con los míos. Gracias, Señor, porque los llevaste. Te glorifico porque tú los llevaste. Y estuviste desnudo en la cruz para que yo estuviese vestido. Yo glorifico a Dios por eso, amigo querido, y llevó los tuyos también. Y no me vengas a decir, no, Leonardo, lo que pasa es que tú no sabes mi vida. No me interesa saberla. Lo que me interesa es conocer la promesa. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y eso sí es escritural. Y eso sí es divino. Y eso sí no es especulación. Hermanos, y en esa última semana, después de la entrada triunfal, donde toda Jerusalén, una vez estudiamos eso, recuerdan que toda Jerusalén salió a las calles para decir hosanas, y tendían sobre el suelo los mantos y las palmas para que el burriquito sobre el cual Jesús cabalgaba apenas pudiese pisarlo, porque ellos entendían que se transmitía, se transfería una bendición hacia sus personas. En ese alto concepto tenían a ese rey que ellos entendían venía a liberarlos del yugo romano. Qué triste que las mismas voces que decían hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, las mismas voces, sí, estoy diciendo las mismas voces, una semana estuviesen esas gargantas diciendo, crucifícale, crucifícale, preferimos a Barrabás. En 7 días, esa metamorfosis, ¿qué pasó en la mente de toda una ciudad? ¿Qué eventos pudieron ser tan dramáticos para que pudieran cambiar de bando en unas pocas horas? Si lo queremos reducir al nivel de horas, pocos días, una semana. Cuán triste debió haber sentido el Señor. Y ¿saben qué también abundó más en su tristeza? Que su círculo de afecto, con los cuales estuvo comiendo, y ya no algunos días, no algunas horas, hermanos, algunos minutos. Este círculo de afecto cercano, este grupo de hombres que por 3 años y medio, desde el otoño del 27 hasta llegar la primavera del 31, se habían visto todos los días.
Jesús. Habían visto portentos de Jesús. Desde el primer milagro convirtiendo el agua en vino, hasta la resucitación de personas, hasta la curación de leprosos, hasta devolver vista a los ciegos, hasta hacer caminar a paralíticos, hasta mandar con autoridad al mar para que se calmase. Y ellos fueron testigos sentados en la primera fila de ese drama real. Y ahora allí están, en la cena, los íntimos, los cercanos, y cada uno de ellos hace promesas y le dice: Señor, aunque todos te dejaren y te traicionaren, yo no te abandonaremos. Los íntimos, los amigos, los de confianza. Hermano, yo quiero preguntarte, mi querido amigo, ¿cómo se siente más el dolor? ¿De los que no conocemos mucho, de los que están por allí afuera, que nos hacen una mala jugada en la vida, nos insultan? ¿O de la gente de mi círculo íntimo, los de mi casa, mis vecinos, mi primo, mi hermano, mi hijo, mi papá, mi esposo, mi esposa? ¿Cuál traición duele más? Es cursi la pregunta, ¿verdad? La pregunta es cursi porque la respuesta es muy obvia. Por eso digo que la pregunta es cursi. Cuando hay una respuesta tan obvia, yo ni siquiera espero que ustedes me respondan. ¿Cuánto duele la traición de los cercanos? ¿Cuánto decepciona? Especialmente cuando esa promesa es con juramento. ¿Quién prometió con juramento? Pedrito, pero los otros también. Y fue el primero en abandonar el grupo. Pero también Judas. Judas era de los íntimos. Vamos a leer un texto que tiene que ver con esa escena de la cena. Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11. Hermanos, siempre hemos relacionado la cena del Señor con la pasión de Cristo y lo que tiene que ver con la cruz. Ustedes saben que la cena del Señor tiene otras enseñanzas y nos conecta con otras realidades bíblicas. Y la cena del Señor presenta más de una doctrina, que no es solamente su muerte. Y voy a bosquejar aquí a manera de postulado o de enunciado esas doctrinas y luego vamos a la Biblia. Ustedes saben que la cena del Señor no solamente tiene que ver con su pasión y su muerte en la cruz, sino también con su resurrección. Atención, pero tiene también que ver con su segunda venida. ¿La iglesia lo cree o no lo cree? Pero leámoslos en la Biblia para estar ciertos. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces, ¿cuántas veces, mi querida iglesia? Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. Miren cómo conecta muerte con venida. Esto debe seguirse haciendo, pero va a llegar un momento en que después de ahí la cena no va a ser celebrada para anunciar la muerte, sino su glorificación, sino su reino eterno, sino su señorío, su poderío y su eternidad. Mientras, hasta que Él venga, lo que nos va a recordar es su padecimiento y la cruz. Y hasta que Él venga, porque Él no se quedó en la cruz. Y hasta que Él venga, porque Él no se quedó en el sepulcro. Así es que la cena del Señor también me conecta con la resurrección. Si es que viene, es porque no se quedó en la tumba. Si es que viene, es porque no está en el Calvario. Si es que viene, es porque está vivo. Gloria a Dios. Ahora miremos, hermanos, cómo conecta
esta idea el pasaje de Lucas capítulo 22 versículos 16 y 18. Repito, el pasaje escritural a considerar a continuación es en el Evangelio de Lucas, el capítulo número 22, y de el capítulo número 22 de Lucas vamos a estar leyendo los versículos 16 y 18. Esto es lo que dice la palabra escritural inspirada. Citamos: porque os digo que no la comeré más, hablando de la cena, hasta que se cumpla, ¿a dónde, iglesia? En el reino de Dios. Versículo 18. Porque os digo, hablando ahora del vino, que no beberé más del fruto de la vid, el zumo de la uva, no alcohol añejado, o embriagante. El 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, el zumo, hasta que el reino de Dios venga. Lucas 22, 16 y 18 me dice que en el reino de los cielos habrá santa cena, ¿sí o no? ¿Se va a comer pan, sí o no? ¿Se va a beber el vino de la vid, sí o no? Me lo dice la Biblia. No lo volveré a tomar y no volveré a comer hasta que, o sea, va a volver, que se establezca el reino de Dios. Entonces volverá Jesús a reunirse, no con los 12, no con los israelitas. ¿Dónde va a ser esa gran cena, esa gran comida? En el reino de los cielos. ¿Y quiénes estarán allí? Solamente los discípulos, los redimidos de todas las edades. Y dice el texto que allí vamos a comer y allí vamos también a tomar. Hermanos amados, ¿alguien aquí ha leído Primeros Escritos? Es un libro de la autoría de una persona que nosotros los adventistas creemos inspirada por Dios, que se llama Elena White. Y en el libro que se llama Primeros Escritos hay una referencia de una visión de ella donde establece la cena de celebración de Cristo y una mesa que tiene, no dice cuánto, pero dice muchos kilómetros de largo. ¿Alguien ha leído eso alguna vez? Una mesa larga y donde dice, y sin embargo todos nos reconoceremos. O sea que si usted está a 40 kilómetros en esa mesa y yo voy a decir allá al final, oh, pero mira allá en el kilómetro 40, Jaín, ¿qué tal? 40 kilómetros y te voy a poder reconocer, porque entonces conoceremos como fuimos conocidos. ¿Saben por qué, hermanos amados y queridos amigos? Porque nuestros cuerpos estarán glorificados y nuestra vista va a poder ver una gota de agua sin necesidad de un microscopio, y las estrellas las podré mirar, y además de que podré ir sin necesidad de un telescopio, y la descomposición de los elementos orgánicos de una flor y sus partes y los pestilos y todo lo que tiene allí, las diferentes células y átomos, las podré mirar sin necesidad de someter esto a un lente aumentado, porque conoceremos como fuimos conocidos. Por eso esa cena no está anunciando más la muerte. Esa cena está anunciando la glorificación y el inicio del reino eterno. Va a ser en una coyuntura distinta, va a ser en una dimensión espiritual de eternidad, porque nuestras vidas serán medidas con la vida de Dios. Entonces sí, hermano, allí será eternidad, y eso es un motivo para decir gloria sea a nuestro Dios. La Biblia dice en Juan 13 que antes de la cena Jesús procedió a un ritual extraño por demás. Dice que se puso una toalla alrededor del cinto y comenzó a hacer algo que los reyes no hacen, sino que lo hacen los siervos, los sirvientes, los esclavos. Juan es el único que refiere el lavamiento de los pies de los evangelistas. ¿Sabían eso? Y dice Juan que comenzó a hacer algo insólito, inaudito, fuera de los patrones tradicionales, y que le corresponde a un rey. Un rey no, eso lo hacen los súbditos. Y Jesús comenzó a hacer ¿qué cosa? A lavar los pies empolvados de estos hombres. Amazing, increíble, insólito,
único. Bueno, la Biblia dice que Pedro dijo, no, pero yo no puedo aceptar esto, porque esto se sale de los patrones normales. Esto no es lo que se estila, esto no es el reglamento, esta no es la usanza, esta no es la costumbre hebraica o judía, esta no es la tradición. El rey asumiendo posición de siervo, no, a mí no, Señor. Pedro, esto es un simbolismo de limpieza espiritual. Y si no te dejas limpiar en el sentido espiritual, no podrás tener parte conmigo. No, entonces, Señor, yo rectifico y cambio entonces mi posición. Entonces lávame completo. Pedro, solamente los pies, para que represente como símbolo que necesitas ser limpio y ser humilde. Pero no todos están limpios, porque hay uno que no lo está. Y se refería a Judas. Hermanos queridos, yo quiero hacerle en cierre la siguiente pregunta a la iglesia y a los amigos y a los que me escuchan por las redes sociales. ¿Por qué Cristo debió llegar tan bajo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Alguna respuesta de la audiencia? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que el rey asumir la posición de siervo? ¿Por qué? Es la pregunta. Piénselo para sí mismo. ¿Por qué llegar a esos extremos? Rompiendo los esquemas, rompiendo los patrones, estableciendo tal vez normas no escritas, fuera de lo que era lo clásico, lo tradicional. Jesús rompía muchos patrones, ¿saben? Y dejaba a la gente atónita. Sí, totalmente sorprendida y boquiabierta. Así mismo, hermanos, Cristo quería que nosotros fuésemos como Él, en todo el sentido de la palabra. Y voy a darles este pensamiento y después vamos a leer el último texto. Atención, iglesia, al último pensamiento, para que ustedes vean la magnitud de esa obra de Cristo. Escucha, iglesia, con atención. Escucha, iglesia, con atención. Escucha, iglesia, con atención. Miren, Cristo dejó su trono celestial y su mansión divina para venir a un pesebre sucio y poco higienizado. Número 2. Jesús dejó la compañía de los ángeles y se asoció con animales. Dos conceptos los he vertido aquí para que lo asimile la audiencia. Es un enunciado en dos partes. Dejó primero, dijimos que las mansiones eternas, trono de rey, su señorío y poder y lo sublime de la majestad del cielo, para descender ¿a dónde? A un pesebre donde cuidaban animales aquí en la tierra, maloliente, mal atendido, carente de toda belleza, y dejó aquello para venir a esto. Número 2, la compañía de los ángeles que se postraban en adoración reverente ante Él. Dejó eso para entonces tener como compañía, ¿qué dijimos? A los bueyes, a los burros, a las vacas, a los chivos y a los caballos. De ángeles a animales, de trono a pesebre. Es bastante abismal esa diferencia, ¿eh? Es bastante abismal esa diferencia. ¿Qué pide Dios de la iglesia? ¿Qué pide Dios de Leonardo? ¿Qué pide Dios de usted, creyente, amigo, visitante? Filipenses 2, 5 al 7 nos da el closing de esta idea. Filipenses capítulo 2 presenta el cierre de esta idea. Filipenses capítulo 2, versículos 5 hasta el 7. Si Cristo lo hizo, ¿qué se espera de mí? Dice la Biblia, Filipenses 2:5 y siguientes: haya pues
en vosotros este sentir mismo que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano querido, si tú quieres que Dios te exalte a ti, si tú un día también quieres ser rey entonces y habitar en las mansiones divinas que Él ha preparado para ti, el consejo bíblico es: debes y tienes que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. También tienes que humillarte, también tienes que volverte siervo, también tienes que aprender a decir, Cristo no tenía que decirlo, pero tú y yo sí, me equivoqué. Tienes que aprender a decir perdón, tienes que aprender a decir soy pecador, tienes que reconocer tus faltas, porque la arrogancia y el orgullo no se parecen al estilo y la manera de ser de Cristo. Se humilló hasta lo sumo, asumiendo forma de siervo. Pero había dejado ¿qué? Su trono, la adoración de los ángeles, para venir a un pesebre, a un portal, a habitar con animales. ¿Quieres realmente que Dios te exalte a lo sumo? Entonces, seamos semejantes a Jesús. Y Jesús dijo: haced esto en memoria de mí, y como yo os he hecho, ustedes también háganlo de igual forma. El rito de humildad que vamos a celebrar ahora es sencillamente siguiendo la instrucción bíblica, donde el Señor dice: póstrese como si fuera un siervo, y a quien usted le lava los pies como si fuera el rey. Considérese cada uno menor e inferior a los demás, para que vuestro Padre os exalte. Y Cristo dijo: practiquen eso en memoria de mí. Y más adelante también los emblemas que representan cuerpo y sangre, como explicaremos más adelante. Hagan esto en memoria de mí. Sean sencillos, sean humildes, reconózcanse y ámense unos a otros. Dese ese abrazo con su hermano, ore con él, cante junto con su hermana, reconózcale como hija de Dios con muchos méritos. Hermanos, y como propuesta de este nuevo año, no chisme, por favor, no murmuración, por favor, no crítica, por favor, no señalamiento, por favor. Por el contrario, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Iglesia de Dios, el Señor nos bendiga. Pueblo que espera el retorno de Cristo para también participar de aquella cena, que el Señor nos dé su gracia abundante y nos provea de sus maravillas y nos oferte eventualmente cuando venga muy pronto también el reino eterno. Las profecías mesiánicas se cumplieron, como también habrá de cumplirse la promesa de su segundo advenimiento. Ahora habremos de participar en obediencia al Señor Jesús este ritual de humildad. Las damas van a pasar aquí al cuarto contiguo a mis espaldas. Los caballeros estaremos en el cuartito allá, como yendo para la salida. A mano derecha hay un cuarto habilitado para que podamos allí establecer nuevamente nuestro pacto, relación con el Señor, reconociendo que tenemos que ser sencillos y humildes. Después de lo cual regresaremos al ala central del templo, aquí al santuario, para continuar con la programación entonces de participar de los emblemas. Dios nos guarde y nos bendiga, y no olviden nunca, este ritual representa la muerte de Cristo, su resurrección y su pronto regreso en gloria. A todos, que Dios nos guarde. Maranata, Cristo ya viene. Amén.